Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración, domingo 18 de abril. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar alabando y glorificando su santo y glorioso nombre, y para eso les invitamos con sumo gozo a que participen del alimento espiritual, hermanos. La palabra de Dios en los libros de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos, hermanos, a tener un momento de reflexión mediante este preludio con el himno número 27. El llamamiento a la adoración lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos, en el capítulo 100, exhortación a la gratitud. La palabra de Dios dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos, hermanos, a tener en este momento la oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar alabando y glorificando tu santo y glorioso nombre. Ponemos en tus manos, Padre, el mensaje de este día, rogándote, Padre, que tú llenes de sabiduría al hermano anciano gobernante, Isaías Galicia, para que tú pongas en sus labios, Padre, las palabras que puedan llegar a nuestro corazón, Señor. Palabras de amor y sobre todo, Señor, que nos permitan hacer los cambios en nuestras vidas, Señor, que podamos llevar a cabo en acción todo lo que digerimos de tu santa palabra. Poniendo en tus manos todo esto, en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 37. Al estar en la
adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Lectura devocional la encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Vamos a dar lectura, hermanos, a los versículos del 12 al 24. Pablo exhorta a los hermanos. Palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal con mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión, y para ello le pedimos a nuestro hermano anciano gobernante, Isaías Galicia, que nos lleve en este momento. Sabemos todas las necesidades, hermanos, que existen. Unos nos avisan para el aposento alto que continúen esas oraciones. Hagan sus oraciones ahí en sus hogares, Señor, por toda esta congregación que necesitamos todos de todos, Señor. Necesitamos pedir todos para que Dios nos escuche y vea que hay amor entre nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia en esta hora, Señor, agradeciéndote en esta hora la vida que nos concedes, agradeciéndote que nos permitas estar en este mundo, Señor. Pero tú quieres que te sirvamos, Señor, quieres que seamos instrumento tuyo, un vaso para honra, Señor. Ayúdanos a hacer lo bueno delante de tus ojos, ayúdanos a obedecerte, Señor, para hacerlo agradable ante ti, Padre Celestial, para que seamos luz ante la demás gente, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que llevemos esa luz que tú nos has dado por medio de tu palabra, Señor. Danos palabra para poderle hablar a las personas, Señor. Danos la sabiduría para llevar tu palabra donde quiera que estemos, Señor. Te pedimos por los enfermos,
por los que tienen cualquier enfermedad, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos por su nombre, Señor. Tú sabes sus pensamientos, sus angustias, sus preocupaciones, Señor. Dales a cada uno, danos a cada uno conforme a tu voluntad, Señor. Contesta nuestras oraciones, que ojalá sean todas alineadas y que sean en relación a tu voluntad, Señor. Te pedimos por los que no tienen trabajo, Padre Celestial, que tú los proveas de uno para que se gocen de tus bendiciones, Señor. Te pedimos por los que tienen problemas legales, de tipo penal, de tipo civil, Señor. Fortalécelos, que se den cuenta que no están solos. Dales la paz por medio de tu Espíritu, Señor, de tal manera que puedan confiar que a pesar de las adversidades, tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Asimismo te pedimos por las personas que viajan, que salen, Señor, por cualquier razón, a veces por necesidad, a veces no, que tú los guardes, Señor. Te pedimos que en esta pandemia, sabemos que nada se te escapa, sabemos que todo está bajo tu control, Señor. Y si tú lo has permitido y has permitido que mucha gente fallezca, es porque tu decisión es perfecta, Señor. Porque tú eres soberano, porque tú sabes lo que nos conviene, Señor. No te dejas guiar por sentimientos, por causas espontáneas, Señor. Tú lo tienes todo planeado desde el principio, Señor. Te pedimos nada más que nos ayudes a agradarte con aceptar tus cosas, tus decisiones, con gusto, Señor. Que estemos confiados de que todo proviene de ti, porque para tus hijos todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Te ponemos delante de tu presencia esta congregación, Señor, para que nos fortalezcas espiritualmente, que nos des ese crecimiento, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Y sabes los planes que tenemos, que es que abra nuevamente esta iglesia, Señor, para que nos podamos congregar, porque aunque lo hagamos de manera virtual, a veces necesitamos ver al hermano, saber que está bien, saber que seguimos en esta batalla, pero con un capitán, con un general que eres tú, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que esta apertura, esta reapertura, Señor, se lleve conforme a tu voluntad, Señor, porque debemos de respetar nuestras autoridades que han sido puestas por ti. Queremos llevarlas esta apertura de manera correcta, conforme a las leyes, Señor, las leyes humanas, Padre eterno. Ayúdanos a cumplirlas para que sea agradable, Señor. Nos podamos otra vez reunir para alabarte y glorificarte de manera reunida, Señor, en conjunto, no cada quien en sus hogares, Señor, sino aquí de manera presencial, en tu casa, Señor, que tú nos permitas venir. Y te pedimos, Señor, por este mundo, sabemos que hay problemas. Te pedimos por este país, Padre Celestial, tú sabes que vienen las elecciones, pero te pedimos que tú pongas al que realmente sea la persona que pueda llevar correctamente el país, Señor. Sabemos que hay mucha corrupción en esos niveles, Señor, pero dales tu temor, Señor, dales tu sabiduría para poder gobernar tu pueblo, Señor, porque van a enfrentar un día cuentas todos los gobernantes de todo lo que hicieron y lo que no hicieron, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 612. Yo quiero trabajar para el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la
Es el momento de los avisos, hermanos. Como ustedes han escuchado, el consistorio de esta amada iglesia tiene todo el propósito de abrir el próximo domingo 2 de mayo culto presencial, salvo que la autoridad diga lo contrario. Se lo haremos de su conocimiento a través de este medio. Asimismo, se les recuerda que para poder asistir al culto se tienen que anotar con la hermana secretaria, la hermana Mara Galicia, para que ella lleve el control de ese registro. Recuerden que únicamente van a poder accesar 40 personas al templo. Por otro lado, también se les informa que los protocolos a seguir para el acceso al templo se les harán de su conocimiento en su oportunidad, porque debe haber un orden, y para ello pues se les hará del conocimiento a través también de este medio para esos efectos. Se les recuerda también que la hermana secretaria Mara Galicia se encuentra en horarios de oficina de 9 a 2 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes, y el hermano Alejandro martes, jueves y sábado se encuentra aquí en esta casa de oración. Y asimismo nuestro pastor, él acude de manera regular, y para cualquier asunto relativo con la iglesia también pueden dirigirse a él, sea vía telefónica, vía Facebook o vía internet, también dirigiendo una carta. Vamos, hermanos, a seguir alabando a nuestro Dios ahora a través de nuestras ofrendas. La palabra de Dios en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Señor y Padre nuestro, una vez más, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tus hijos aquí reunidos ofrendan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor, multiplícalas, bendice al dador alegre, y asimismo bendice a aquellos hermanos que por algún motivo, por falta de empleo, no puedan ellos aportar, Señor. También bendíceles, Padre. Bendice al administrador de estas ofrendas también, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición de poder alabar y glorificar tu santo nombre a través de este ofertorio. Amén. Es el momento, hermanos, de la lectura bíblica, la cual la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 43 al 47. Esta lectura va a ser la base del mensaje que se titula La vida de los primeros cristianos, a cargo de nuestro hermano anciano gobernante Isaías Galicia Hernández. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer la base bíblica. Dice: la vida de los primeros cristianos, Hechos 2, del versículo 43 al 47. La palabra de nuestro Señor dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy porque nos permites estar reunidos, porque queremos darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, el poder, porque solamente tú eres el único Dios, Señor. Lo demás no es nada, Padre Celestial. Te pido palabra sencilla, te pido oído para mis hermanos y corazón entendido, Señor.
En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hace 8 días se vio el tema, igual la vida de los primeros cristianos, visto desde otro punto de vista. Es un tema realmente muy extenso que nos pudiéramos llevar 3, 4 predicaciones con ese título, porque hay mucho de qué hablar. Ahora yo lo que les voy a hablar principalmente es cómo se portaban los cristianos, pero desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que estaban pensando? Creo, no puedo decirles exactamente, pero por su comportamiento nos deja mucha enseñanza la palabra de Dios. Si leemos todo el capítulo, que el pastor en la predicación pasada les dijo que lo leyeran, ojalá lo hayan leído. Habla mucho el día de Pentecostés, habla cómo vino el Espíritu Santo y fue derramado sobre cada uno de ellos, hablaron lenguas. Ojalá lo hayan leído. Si no lo han leído, léanlo, hermanos. Y hay mucha enseñanza en ese libro de Hechos. Entonces, la vida de los cristianos, de los primeros cristianos, prácticamente cuando se iniciaron como cristianos, fue el día de Pentecostés, a los 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñanza dejó en todo este libro de los Hechos? Que los discípulos, los cristianos, entendieran que era un asunto únicamente espiritual, no era un asunto de carácter político. Porque Jesús, cuando vino, llegó el momento que lo querían hacer rey, y él dijo no. Porque sí, lo pudieron haber hecho rey y lo hubieran mandado a la política y ahora vas a competir con los romanos. No. Jesús no vino a eso, no vino a la política. Él vino a lo espiritual. De tal manera que Él lo dividió cuando habla y les dice, dale al César, dale a tu gobierno lo que es de tu gobierno. Paga impuestos, cumple con las leyes. Y dale a Dios lo que es de Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas, cumple los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo separó de manera tajante. Les da una encomienda espiritual. Hay algunas veces o algunas doctrinas que dicen que como cristianos se debe de buscar algún puesto político para que a través de ese puesto se hable de la palabra de Dios y se lleve. Y la Biblia no dice eso. La Biblia, como lo dijo Jesús, separó lo terrenal de lo espiritual, lo político de lo espiritual. Se genera una controversia porque unos van a una denominación, otros van a otra, y la pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál será la iglesia correcta? Y vemos que es donde mora el Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Dios no dijo, en tiempos postreros van a venir y se van a dividir y ustedes váyanse por tal. No dijo eso. Vendrán intérpretes de la palabra de Dios y ellos les van a decir, lo van a guiar y ustedes deben de seguirlo. No dice eso. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia está formada por todos aquellos hombres, mujeres, que hayan nacido de nuevo, que han sido lavados con la sangre del Cordero. Esa es la verdadera iglesia, de la que puede ser de cualquier denominación, estar asistiendo y la persona no haber nacido de nuevo.
¿Por qué no haber nacido de nuevo? Pues porque se sigue portando igual, sigue transando, sigue engañando a su esposa, sigue haciendo cosas que no debe de hacer. Y esa es una persona, porque dice, los que son en Cristo, ¿continúan iguales? No, ¿verdad? Dice, nueva criatura es, el que es nacido de nuevo. Entonces, esos son los que ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que ya reconocimos que lo que hacíamos estaba mal. Entonces, ya dejamos de hacer lo que no debemos. Y entonces nace, como le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Entonces, en las iglesias, Jesús dijo, en la parábola, va a crecer el trigo y la cizaña. Y en todas las iglesias hay trigo y hay cizaña. En todas. También en esta. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que aprender a diferenciar a esas personas. Aunque vengan cada 8 días, aunque estén aquí todo el día, aunque algo tienen esas personas. Hay cristianos verdaderos y cristianos falsos o piratas. ¿Por qué piratas? Porque usted compra un disco pirata de música, de video, y se ve como que sí, se oye como que sí, le enseñan la funda como que sí, parece, pero no es. Y lo mismo pasa con los cristianos. Sabemos que dijo Jesús que la cizaña al crecer, también hay lobos vestidos de cordero en todas las iglesias. Y también hay cascabeles, de todo hay, ¿sí? Y los primeros cristianos tenían, dice aquí, perseverando unánimes cada día en el templo, todos juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros cristianos fueron judíos, pero en el plan de Dios era agregar a los demás, a todos nosotros los que no somos judíos, a todos los gentiles, o sea, a nosotros. Si leemos Efesios 2, les voy a pedir que busquen Efesios 2, en el versículo 11 al 19, dice la palabra de Dios así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, todos nosotros que no somos judíos, serán llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eso se refiere a los judíos que se circuncidaban. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos con los judíos a Dios. ¿Por quién o por qué? Por la sangre de Cristo. Por eso hay que ser lavados con la sangre del Cordero. Versículo 14. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, todos hijos de Dios, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, gentiles y no gentiles, en un solo cuerpo, matando, ahí se refiere Jesús en la cruz, en ella las enemistades,
y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, o sea, los gentiles lejos y los judíos que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Cuáles santos? De todos como hermanos. No se refiere a San Tal, a San Panchito, a San... No, se refiere de los apartados para Dios, porque eso es santo, apartado para Dios. Todos los santos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Vemos entonces que ahí en Hechos 2, Pedro da su primer mensaje, ya inspirado por el Espíritu Santo, da ese mensaje de Pentecostés y empieza a hablar y da 3 principales doctrinas ahí, ¿sí? En esa predicación. La primera, nos regresamos, no lo vamos a leer porque volvemos a leer, está largo y habría que desglosarlo. Enseña que Jesús, la primera, es el Mesías, es el Salvador. ¿Por qué es el Mesías, es el Salvador? Y lo escribió Juan en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, está enfocado. La primera y doctrina es: cualquier denominación que tenga esta base, que Jesús es el Cristo, es el Salvador, vamos bien. La segunda, la resurrección de Cristo. Cualquier iglesia donde hablen que es el Salvador y que resucitó, ahí está bien. Porque dice la palabra, sin resurrección no hay salvación. Y si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así dice. Entonces, estamos creyendo en un Dios vivo, no un Dios muerto. No un Dios que pueden ir a visitar a su tumba y pasan y le hacen festejo cada año y todo eso. Pero ahí están sus huesos, ahí está enterrado. Llámese Buda, llámese como se llame. Llámese profetas y apóstoles, ahí están enterrados. Pero la tumba de Jesús está vacía. Y la tercera, que Jesús un día va a regresar por todo su pueblo. Entonces, si entro en una iglesia y hablan esa, es una iglesia donde se predica la palabra de Dios, porque yo escucho algunas sectas que dicen que Jesús no resucitó, que fue su espíritu que se elevó y que bueno, y que Jesús no es Dios, porque nada más es uno, y como que son 3, y que era un hijo que tuvo y esta María, y bueno, y distorsionan todo. Que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza, que la fuerza que Dios pone para ejecutar las cosas. Esa es una secta que tiene años hablando de eso. Entonces, ¿qué vemos en la vida de los primeros cristianos? ¿Cuál fue su estrategia para llevar a la gente y predicarles de Cristo, llevarlo a los pies del Señor? Y vemos que la estrategia principal de estos cristianos fue hablar de Jesús, del testimonio que vivieron, pero uno a uno, porque así empezaron a hablar.
No dijeron, a ver, vamos a juntarnos todos porque Dios dijo y vamos a esperar al Espíritu Santo que llegue y vamos a hacer, a ver, fórmense aquí las mujeres, no planearon nada. El plan fue de Dios, que estuvieran reunidos, derramar su Espíritu Santo y que se manifestara. Entonces, si ustedes leen en el libro de Hechos, no van a encontrar que utilizaron ciertos programas, ciertos planes manipuladores. A ver, vamos a hacer aquí, vamos a aparentar de que vamos a sanar a alguien y para que venga la gente. No hicieron eso. No eran para vengan aquí y te va a sanar y dame tu dinero y para de sufrir. No hicieron eso. Nada de eso hicieron. Vemos en el libro de los Hechos que su vida fue de una comunión continua con Dios. Y cada discípulo, cada creyente, cada cristiano fue guiado por el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo los guiará. No dijo, el Espíritu Santo les va a ayudar a armar campañas no. Y ahorita vamos a ver por qué. En Hechos 6, en el capítulo 6, habla cómo solucionaban sus problemas. Hechos 6, versículo del 1 al 7. Y vemos cómo solucionaban ellos sus problemas como apóstoles, dice la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando dice obedecían a la fe, se refiere a la doctrina ya del Evangelio. Vemos que aquí no hicieron estrategias planeadas. No dijeron, vamos a hacer una campaña, todo Jerusalén para Jesucristo. No, porque no todo Jerusalén se convirtió. O como a veces escuchamos, México para Cristo. No hay en la Biblia que digan, un reino completo, una nación completa, se va a convertir toda a Cristo. No dice eso. Y Pablo habla en Efesios 4, versículo 11, busquen Efesios 4, y allí da el trabajo medular, o sea, de la columna, de ahí de donde va a estar, de cuál era de los apóstoles. Y dice, Efesios 4, versículo 11. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos entonces que aquí hay 5 diferentes funciones. Hay quien dice 4 porque pastores y maestros es lo mismo, pero bueno, 4 o 5. ¿Con qué propósito? Aquí lo vemos en el versículo 12. ¿Cuál era el propósito? A fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y marca hasta. Ese hasta tiene un límite. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vemos aquí otro propósito en el versículo 14. ¿Para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si vemos aquí el versículo 12, dice a fin, ese propósito de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar viene del griego catartizo, que significa restaurar, hacer apto a alguien, preparar, capacitar, instruir, ajustar, reparar. ¿A quién? Dice, a fin de perfeccionar. ¿A quién? A los santos. Pues ya vimos, no se refiere a imágenes, se refiere a los apartados para Dios. Si usted ya recibió a Cristo y ya es nueva criatura y ya fue lavado o limpia con la sangre del Cordero, es para usted este mensaje. A los creyentes, y continuamos leyendo, dice, para la obra, esta palabra obra, ¿para qué? Del griego ergón, que significa trabajo, labor, ocupación. Entonces dice, para enseñar, para hacer apto a alguien, para enseñar a los creyentes, para el trabajo del ministerio. Y esto del ministerio también es del griego diaconía, servicio, ayudar, socorrer. Entonces, si lo traducimos, vemos que a fin de restaurar, hacer apto, preparar, capacitar a los cristianos para la obra, trabajo, para la labor, para la ocupación del ministerio, ¿sí? ¿Y quién lo va a hacer? Obviamente los cristianos. Del ministerio, ¿para qué? Para servicio, para ayudar, para socorrer. Si yo tengo amor a mi prójimo como a mí mismo, voy a brindar ese ministerio, esa diaconía, ese servicio, esa ayuda y ese socorro a mis hermanos. Primeramente a los de la fe y después a los del mundo. Por eso el Señor dice que añadía a los que habían de ser salvos cada día. Entonces, habla uno y Dios sabe a quién va a añadir y a quién no. Como el trigo, como el sembrador. El trigo, nosotros es la palabra de Dios, la vamos a llevar. ¿Dónde va a caer? Dios sabe si le da crecimiento, si cayó en buena tierra o no, o se lo llevan las aves o lo ahoga la cizaña. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa palabra que ya vimos que debemos de tener ese deseo de servicio, ¿dónde lo debemos de compartir? ¿Aquí en la iglesia? Hermano, lee la Biblia. Bueno, pues el que viene y tiene aquí más de 6 meses, ya debe de saber que lee la Biblia. Hermano, ore. Pues ya debemos de saber que debemos de orar todos los días. Esto no es para aquí, es para el lugar donde se encuentren. Debemos de llevar la palabra de Dios a todos lugares, con el vecino, en el trabajo, en la escuela, en las visitas que hagamos. Hay que hablarles de la palabra. Tiene uno que sembrar.
llevo la palabra. Si la recibe, qué bueno. No la recibe, yo ya cumplí. Señor, ante ti me pediste que hiciera esto. Hasta aquí. Ya si de acá a allá no te aceptan, porque tendrías que aceptar a Cristo como tu Salvador para una vida eterna. ¿Lo aceptas? No, no lo acepto, estoy bien así. Bueno, pues no quiere, no quiso. Por eso se ha visto que las iglesias normalmente no crecen, porque nos falta hablar en todos lados, pero a veces hablamos mal con los hechos. O sea, voy y hablo, ay, Dios nos ama y todo eso, y viene el jefe y me dice, oye, voy a hacer una junta en el restaurante y vámonos porque vamos a tomar y nos vamos a echar unos tragos primero y necesito que vayas a hacer negocio y vendas este producto y los negocios se hacen en las cantinas, porque ese es un dicho. Los negocios se hacen en las comidas, en las cantinas, aventándose unos tragos, a ver, mire, pues es que mi jefe me mandó. Pero voy y le digo, no, sí, y luego de ahí pues me lo llevé a otro lado para que pues me compre más. Y pues ahí voy yo, pues ni modo de que vaya solo, ¿no? ¿Cómo estamos hablando con nuestros hechos? Yo siempre les marco algo que me quedó muy, muy grabado. Cuando alguien escuché que dijo, ve y predica la palabra de Dios, y si es necesario hablas. Que me quedó así, pues, ¿cómo está eso, no? Pues sí, hay que hablar con los hechos. Y ya cuando venga la gente, bueno, a ver, ¿tú qué? ¿Por qué no te portas igual que todos? Entonces, ya habla, si es necesario. Porque yo tengo a Cristo en mí, soy nueva criatura, esto y esto, y no hago esto. Y lo van a dejar a uno de invitar a muchas cosas. Pues, está bien. No es prioridad. ¿Quién es nuestra prioridad? ¿Dios? ¿O quedar bien con la gente? Para que yo venda bien o compre bien y tenga una buena vida, porque gracias a mi trabajo y gracias a mis ventas tengo lo que tengo. Entonces ya no le estoy dando la gloria y la honra a Dios. Entonces, responsabilidad es de los ministros. En este caso, los principales son los pastores, que tienen que enseñar. Y al que más se le da, más se le va a exigir. Entonces, pero también, si el pastor quiere enseñar y la gente no quiere aprender, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que todos participemos para que las iglesias crezcan. Porque vamos a ver ahorita que sí estaban reunidos juntitos, unánime, y todos compartían, y vénganse todos juntos. Y ahorita les voy a poner un ejemplo que se hace en una secta. Entonces, esa responsabilidad de enseñar corresponde a los pastores, pero a nosotros, como miembros, como cristianos, es nuestra responsabilidad ir a hablar en la calle. Al pastor ya no le corresponde ir a andar evangelizando allá, en la calle. A él ya su responsabilidad es aquí, pero a nosotros sí nuestra responsabilidad hablar donde nos encontremos. Pero para eso hay que ser humildes, porque el pastor me va a hablar, pues eso ya me lo sé, ya me va a decir otra. Además, a mí no me gusta cómo explica, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro, y ya nos cerramos. Pero además ya me cerré y no leo la Biblia, o nada más vengo, me siento y a ver qué pesco y repito lo que me alcancé a captar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? No hay de otra, no hay otro camino más que estudiando las Escrituras. No es, tengo este librote que me traduce la Biblia y ahora lo estoy leyendo todo y ya no leo la Biblia. Es que el autor fulano de tal, que es un inglés, que en 1970 y tanto escribió, y asústame, ¿no?
Y este otro que es un estadounidense que tiene tantas cosas, tiene tantos años predicando y no leen la Biblia. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. No dice la ley de Jehová, que casi es completa, que se va a complementar con los otros autores. No dice así. Pero hay quienes, yo leo mucho de esto y lo otro, y tengo estas doctrinas, no, sí. Pero con que leamos la Biblia, pero humildes. Es que yo la he leído cientos de veces. Bueno, pues el diablo se la sabe mejor que nosotros. Y no lo hace cristiano. Ahora, ¿para qué vamos a estudiar entonces la palabra de Dios? Para que sembremos. Y entonces Dios añadirá a los que han de ser salvos. Muchas iglesias toman esos métodos de moda. Algunas veces oímos estrategias que está de moda, que esto, los ayunos. Ahora se va a ayunar todo este tiempo. No, 40 días, no, 40 noches. Vamos a hacer acá, el Estadio Azteca lo vamos a llenar. Y se llena, y se está demostrado que en esas reuniones el 95% son cristianos que van a escuchar a un predicador. Y de ese 5%, si lo pasamos al 100%, solo el 10% recibe realmente a Cristo. Y todos los demás, pues sí, oyeron, sembraron la palabra, pero llegó las aves, creció la cizaña, no tenía buena raíz porque estaba en la roca, y pasó. Y se gastó. Y porque la entrada además la cobran. Entonces, se está demostrado que la evangelización es mejor uno a uno. Donde quiera que se encuentre, háblelo. Y es tan agradable ver que las personas ponen atención, oyen y, bueno, ya sembré. Si Dios quiere que crezca, ya es de Dios, porque ¿quién da el crecimiento? ¿Nosotros? Es que estoy yéndola a ver diario para que crezca espiritualmente. ¿Se la vamos a dar nosotros? No es cierto. La da Dios. Entonces, dejémosle a Dios lo de Dios. Debemos de cumplir lo que a nosotros nos corresponde. Por eso debemos de leerla. Pero debo de confiar en lo que estoy hablando, en lo que estoy predicándoles. Dice, porque la palabra de Dios convierte el alma, que hace sabio al sencillo, convierte el corazón. Ese crecimiento y madurez de una iglesia consiste, primero, en que los creyentes de la iglesia sean llenos del Espíritu Santo. Pero no se malentienda, es que, como dice, es que si no has hablado lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Bueno, hay quien dice eso. Entonces, no se refiere a eso. Y muchas veces se confunde. ¿A qué se refiere lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos frutos del Espíritu Santo tengo? Si recordamos, es sabiduría. No debemos de ser sensibles a las ofensas. Por eso, esa sabiduría debemos de tenerla. Y esos frutos, el amor, paz, gozo, benignidad, todos los que vienen. Entonces, esos frutos, que es así en orden, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, eso es una persona llena del Espíritu. No soy egoísta para mis hermanos. No soy
tacaño, me doy y me empiezo a dar. Pero si no me da primero, ¿yo por qué lo voy a ayudar si a mí nunca me ha ayudado? Y a veces somos así. Estas personas llenas del Espíritu Santo, como leímos que era Esteban, dice con sabiduría, dice, ¿cómo nos damos cuenta de que son personas sabias y humildes? No se ofenden, ¿sí? Ni aunque les digan, que tú pareces aleluya, pareces pastorcito, pareces... No se ofenden. Uno habla, dice, lo toman o no lo toman. Así de sencillo. Ahora, ¿dónde vamos a hablar? Un albañil, ¿dónde va a hablar? Pues con sus compañeros. Un carpintero, ¿con quién va a hablar? Pues con sus compañeros. Un abogado, ¿con quién va a hablar? Pues con sus clientes y con otros abogados. Un médico, ¿dónde va a hablar? Pues en su área de trabajo. Es donde nos encontremos. No tenemos que andar buscando por otro lado, simplemente donde nos encontramos. Dice, y así eran los primeros cristianos. Se dejaban guiar únicamente por el Espíritu Santo. Recordemos que en Hechos 3, cuando Pedro va con Juan, Hechos 3, y van al templo, iban a orar, y vemos que se encuentran un cojo que les está pidiendo dinero. Entonces, no dijeron, a ver, mira, en el templo de allá hay un cojo, y si vamos y llamamos a toda la gente y lo sanamos ahí enfrente de todo, para que la gente vea, crea y se convierta. No planearon nada. Ellos iban únicamente a orar, a hacer oración. Dice, y el cojo los volteó a ver esperando que les dieran dinero, y le dijo Pedro, nada tengo, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, sé salvo, sé sano. Y se levantó y empezó a brincar. Y hubo de los que estaban adentro que dijeron, ¿sí era el cojo? No, se parece. No, que sí, que no. Bueno, hay quien lo consideró, hay quienes no. Pero no dijo, miren, vengan todos, acabo de sanar. No planearon nada. Y hay gente que no estudia la Biblia porque toman de referencia el versículo que dice, y cuando seas preso, no pienses en qué decir, porque el Espíritu Santo te va a decir. Entonces, no estudiemos. Ya Dios, por medio de su Espíritu, me va a dar palabra para hablarle a la gente. No dice así. Cuando dijo eso, es cuando sufras persecución y te encierren, no pienses qué decir, porque el Espíritu Santo te va a dar palabra. Eso se refiere en cuanto a la defensa en ese momento de persecución. No de que, pues yo no estudio la Biblia porque yo le pido a Dios y Dios me da palabra y les hablo. ¿Pero qué le vas a hablar si no la lees? Debemos de leerla. No podemos hablar de algo que no entendemos o no lo hemos leído. Como les digo, a veces se dicen de evangélicos y ni los 4 evangelios han leído. En Hechos 8 también vemos que Felipe con el etíope, que ya van huyendo de la persecución, le dice el Espíritu Santo, acércate con él. Y oye al etíope, al eunuco, que va leyendo el libro de Isaías, y se le acerca y dice, ¿qué entiendes? Dice, pues no entiendo, es que nadie me dice nada. Entonces ya le explica, es esto, fue Jesús, vino, murió por nuestros pecados, fue crucificado y resucitó. Dice, bueno, le explicó. Y dice, ¿qué impide que sea bautizado? Nada. Y lo bautizó. Pero fue dirigido por el Espíritu Santo ahí. En Hechos 10 también, Pedro cuando ora en la azotea y el Espíritu Santo le dice, van a venirte a buscar uno de nombre Cornelio, ve con él sin dudar. Y entonces llegan y a Cornelio le habla y le dice, ve a buscar a un Pedro que se encuentra en tal sitio.
manda por él y te va a decir. Y llegó, no dijo, a ver, no. Obedeció. Yo en la predicación anterior que di hablaba de la obediencia. Dios jamás en la Biblia les preguntó a nadie, oye Pedro, ¿irías a casa de Cornelio? ¿Te gustaría ir para que les hable? No. Moisés, ¿te gustaría ser el Salvador? Oye, David, ¿te gustaría hablar? Salomón, no. Mandó. Abraham le dijo, ve, deja tu parentela y vete. ¿Te parece que me siguieras? No. Ordenó y los demás obedecieron. Y así también Pedro obedece ahí en Hechos 10 y va con Cornelio y toda su familia se convirtió. Vemos Marcos 16, les voy a pedir que busquen Marcos 16 y dice en el versículo 15, fíjense lo de la indicación a los primeros cristianos. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen. No dice ve y haz campaña, júntate con otros y empieza a hacer grupos y trata de jalarlo. No, ve y predica. Versículo 16, y el que creyere, o sea, ¿aceptas a Cristo como el único Salvador? No. ¿Acepta? Sí. Sí. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas cosas y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso va a seguirles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los apóstoles? Vieron que empezaban a hacer milagros. Sé que de Pedro ponían a los enfermos a que también les tocara la sombra para que fueran sanos. Pero muchas veces ya se distorsiona. Entonces, es que aquí dice que tomaré serpientes. Y hay una secta, les digo, en Estados Unidos, que para su culto tienen sus serpientes y van y las agarran. No se refiere a eso. Tiene otro significado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ser atacados por el mal. Pero no debemos de preocuparnos. No que vayas y agarres las serpientes. Pues, y la Biblia dice, a Jesús cuando lo quiso tentar el diablo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Es que a mí Dios me cuida, entonces como Dios me cuida, me voy a ir a meter en esta colonia de rateros en la madrugada, porque me cuida. No tentarás al Señor, debemos de actuar con sabiduría, con prudencia, porque así lo dice. Y en el versículo 20 dice, y ellos, o sea, todos los discípulos y apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Iban haciendo milagros. Tal vez nos toque ver milagros, tal vez no lo sé, pero nuestra obligación es ir y predicar la palabra de Dios. Si regresamos a Hechos 1:8, que fue el primer versículo que leímos al inicio de este culto, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para poder predicar. Pero ellos dijeron, no, aquí nos quedamos. Aquí estamos todos juntos, unánimes, convivimos. Hay una secta en Guadalajara que tienen una superficie, un terreno muy grande donde tienen su iglesia al centro y casas a los lados, ahí viven todos juntitos y todos bien bonitos.
Van y se encierran a un convento porque todos juntitos ahí. Dice, ve y predica la palabra de Dios. No ve y enciérrate. Pero yo ya soy salvo. A los otros no sé, pero yo ya soy salvo. Y ya nada más aquí me consagro a Dios, como y diario le canto y aquí estoy. No dijo enciérrate, no dijo ve y quédate ahí. Ve y predica la palabra de Dios, y al que creyere y la recibiere será salvo. Y entonces vemos que en Hechos, en el capítulo 7, después de que matan a Esteban, que empieza a hablar y lo matan, entonces se espantaron y empezó la persecución. Y entonces Dios dijo, a ver, no les dije que se encerraran ahí. Entonces Dios a veces tiene que utilizar diferentes técnicas. Entonces empezó la persecución y vámonos. Entonces, ¿qué pasó? Todos salieron para diferentes regiones, pero cuando salieron iban predicando la palabra de Dios. Pablo, cuando se convirtió, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, pues ya a partir de ahora voy a estar nada más en el templo dándote gracias. No hizo eso Pablo. Salió y viajó, y donde iba hablando, iba predicando, llevando el evangelio. Y eso es lo que quiere. Y estamos reuniditos aquí, bien bonitos, todos juntitos. Y entonces luego vienen los problemas. ¿No hablamos? Entonces, vamos a dividir. Vamos a dividir para que unos se vayan a hablar por otro lado y otros por otro lado, porque no queremos hablar. Debemos de llevar la palabra en todo momento, donde quiera que estemos. Y vemos entonces que fueron esparcidos. Cuando dice, y me seréis testigos, también viene del griego martus o martureo, que significa mártir. Y entonces vemos que hubo muchos mártires en esa persecución. ¿Por qué? Pues porque mataron a muchos. Dice que Herodes, ¿sí?, colgaba a los cristianos, los prendía que sirvieran de antorcha. Otros eran arrojados a los leones. Entonces dice, seréis mártires también. Por eso Dios permitió esa persecución. Y esas características debemos de tenerlas nosotros. ¿Cuáles son las características? La humildad. Humildad no es de que me he visto con mi ropita así, barata, vengo así, hermanitos, ay. No, eso no es humildad, ¿sí? Humildad es aquel que si alguien lo corrige o lo disciplina, lo acepta. Lo contrario de humildad, soberbia. ¿Me dijo? ¿Y él quién es? ¿El qué? Y además, ahora ni le hablo. Y dejan de hablarle a la gente, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Pues, ¿a mí qué? Es porque él dice, ¿no? Bueno, entonces, no es fácil ser humilde. Y dentro de la humildad es reconocer que dependemos al 100% de Dios. En Proverbios 9:8 nos enseña a diferenciar al humilde del soberbio. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Lo que les digo, me dijo, pues ahora ya ni le hablo, ya ni lo saludo. Es más, lo dejé con la mano así. Dice, continúa diciendo, corrige al sabio y te amará. Hermano, estás mal. No, pues sí, tiene razón. ¿Por qué dice que estoy mal? Porque además me corrigió con la Biblia. Ni fue su opinión, ni fue su idea. Gracias, Señor. Gracias, hermano, porque Dios me habla por medio de tu palabra, me habla por medio de los hermanos, nos habla de muchas maneras. Dice, corrige al sabio y te amará. Entonces vemos la reacción de los humildes. Ajá. Hay gente que le gusta andar lisonjeando a los demás, alabándolos, ya sea líderes o ya sea hermano. No, hermano, qué bonito predica usted, nadie como...
Eso el diablo dice, una vez oí uno que dice, eso el diablo ya me lo dijo. Bueno, pues qué bueno que predique bien, pero recordemos que no es palabra del predicador. No únicamente repetimos lo que está aquí. No es mi pensamiento, no es yo les dije. No, el que diga yo está mal. Nosotros nada más somos la bocina de esto. Le damos sonido a la palabra. Hermano, de veras, es usted un cristiano, yo le he visto. Ay, sí. No es así. Si le hacen eso, no nos aman o no los amamos. Entonces no es así. El que realmente ama le dice a uno dónde está mal. Así de sencillo. En 2 de Corintios, capítulo 13, allí vemos que para nuevamente recalcar lo que acabo de decir de la humildad, dice en Corintios capítulo 13, versículo 5, 2 de Corintios, examinaos a vosotros mismos. O sea, a ver, cada uno de nosotros, a ver, me voy a hacer un examen, un autoexamen yo solito. Si estáis en la fe, ¿soy humilde? ¿Le creo a Dios? ¿Tengo fe? ¿Me arrepiento de mis pecados cada vez que los hago? ¿Le doy su tiempo a Dios? Y continúa diciendo, probaos a vosotros mismos. A ver, vamos a ver. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A ver, ¿me porto como Jesús se portaría? ¿O hago las cosas contrarias a lo que Jesús hace? Dice, a menos que estéis reprobados. Ahí vamos a detectar si somos cristianos. Ay, Señor, yo tengo fe de que un día me voy a ir contigo cuando muera. ¡Ay, pandemia! ¡Ay, no, Señor! Me vaya yo a morir. Y luego, probadse a sí mismo. Es que mis hijos, si me muero, ¿qué va a ser de ellos? Ay, Dios no puede poner a alguien mejor que uno para cuidar a los hijos. No, es que como yo soy su padre, nadie las va a querer como yo. Probadse a sí mismo. Otro punto, dice, ¿qué lugar ocupa nuestra fe cristiana en nuestras convicciones? Mencionaba, pues es que me mandan a hacer un negocio y en las cantinas son los negocios, pues tengo que aventarme los tragos y luego acompañarlo con unas chavas porque pues ya más fácil que compre lo que estamos vendiendo y compre bien y yo me voy a llevar una buena comisión porque... ¿Estoy convencido o no? Halloween. No, pues es que le piden a mis hijos que vayan de brujita, por si no la reprueban, pues ni modo. Pero pues, son niños, son... No, te reprueban, que te reprueben. A ver, vamos a hablar con la maestra. No, maestra, ¿por qué? Porque usted primera no nos puede obligar. Póngale otra tarea y si no, baje la calificación. Así es sencillo. No está cumpliendo con la tarea que usted está poniendo, que no es, porque es fiesta pagando. Así es sencillo. En Efesios 5, si buscamos, Efesios 5, versículo 6, dice así, refiriéndonos a las convicciones. Efesios 5, versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas cuando no conocíamos a Cristo ni lo habíamos recibido. Mas ahora sois luz, alumbramos. ¿Dónde va la vela? ¿Dónde va?
en lo alto para que alumbre. No, dice, no se esconde. Entonces somos luz, tenemos que alumbrar, dar testimonio con nuestros hechos. Dice, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y vemos aquí que por lo cual no debemos de participar en otros ritos. Es que, hermano, me pidieron que sea la madrina de bautizo de mi sobrino, de mi sobrina, de mi ahijado. Quieren que sea la madrina. ¿Estás convencido o no estás convencido? Y dices no. Pero es que los conozco de muchos años y me ayudaron. No. No, hermano, es que usted está muy cerrado. Usted está muy cerrado. Eso es cultura. Yo entro a esos cultos porque es cultura. Fui a un culto budista y qué bonito, viera qué bonito se comportan. Es cultura general. Bueno, si así le quieres llamar. Culto donde no se le rinda el honor y la gloria únicamente a Dios, no debemos, aunque sea cultura. No debemos de participar. Versículo 10, ahí mismo, versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es que es cultura. Sino más bien reprendedlas. Otro punto, ¿qué sentimientos tenemos hacia el pecado? ¿Vemos el pecado como Jesús lo ve o no? Entonces, debemos, pues sí robé, pero no era mucho. Pues sí, pues engañé a mi esposa, pero yo cumplo con el gasto y cumplo con mis hijos y pago escuelas. Si no ves el pecado como aborrecimiento, aguas. Y lo sigues repitiendo y lo sigues repitiendo, cuidado. Pero es que la pornografía que veo, pues a nadie molesta, además en mi computadora. ¿Y no te sientes mal de hacer las cosas? Aguas. Probadse a sí mismo. Si estás en robos, en fraudes, en mentiras, en chismes, en homosexualidad, en todo eso que no debe de ser, y no te sientes mal de haber hecho las cosas, aguas. ¿Sí? Hay gente que busca un Dios complaciente. No, pero es que Dios es bueno y nos perdona todo. Además, ya murió por mis pecados. ¿O no? Pues no. Entonces no te has arrepentido, ni has sido lavado con la sangre del Cordero. Por último, ¿qué sentimientos tenemos hacia Cristo? ¿Lo vemos realmente como mi Señor? Mi Señor se refiere del griego kurios y del hebreo Adonai, que es amo absoluto, dueño de mí. Puede hacer conmigo lo que quiera, porque así era con los esclavos. Compraban un esclavo y podían hacer lo que quiera. Si se casaba, la esposa era del amo. Sin tocarla podía hacer lo que quiera. Y los hijos que tenía el esclavo eran del amo. No tenía nada. Así quiere que son. Vemos a Dios como nuestro Señor. Por eso debemos ver qué tipo de cristianos somos. Y esos cristianos primeros, a pesar de haber cometido el error de nada más encerrarse, tuvo Dios que dispersarlos. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, como dijimos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si yo los tengo, voy a tener bien mi fe. Y entonces voy a leer que dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Nada. Y si lo leemos detenidamente, es una orden. Por nada estés afanoso. No es, mira, yo te voy a dar paz,
si la sientes así un poquito, no, por nada. No tenemos el poder de controlar nada de nuestro derredor. Entonces, obedezcamos nada más. Y estos primeros confiaron tanto y tenían eso, que a pesar de ver que sus hijos venía el león y 2, 3 mordidas, aún cantaban, aún alababan a Dios antes de morir, aún de que los colgaran, los mataran. Ahora me ve feo el hermano, ya no voy porque me vio feo y ni me saludó, ni me... Oremos. Padre bendito, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Bendito sea, Señor, porque tu ley es perfecta. Y eso es lo que quieres, Señor, que la estudiemos. Escudriñad las Escrituras, Señor. Eso es lo que quieres, Señor. Y tú nos vas a dar esa sabiduría que hace sabio al humilde, Señor. Al humilde de corazón, Señor. Y sí, vas a dar palabras, Señor, pero también quieres que seamos sabios, escudriñando tu palabra, Señor, conociéndote más y más cada día. Hacer lo bueno delante de tus ojos. Hacer lo que nuestro Señor Jesucristo haría, Señor. No para ser vistos por las personas, Señor, sino para esa relación diaria contigo, Señor. No una relación de cada 8 días, Padre eterno. Danos esa fortaleza espiritual, de tal manera, Padre Celestial, que podamos servirte, que podamos agradarte, Señor, y podamos decir un día, no que nos hemos ganado la gloria, Señor, sino decir un día contentos que te vamos a ver cara a cara, Señor, frente a frente. Perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas injusticias, Señor, porque todos los cometemos todos los días, Señor. Todo esto te lo pedimos dulcemente y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a repetir para terminar el Padre Nuestro, el cual se encuentra en Mateo capítulo 6 y dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén.